Buenas tardes a todos. Gracias a Emergen por darnos la oportunidad de presentar este documento en este webinar. Gracias a Behringer por patrocinar este tipo de eventos. ¿Por qué este documento? A raíz de la primera ola de la pandemia, pudimos comprobar que no existía ningún plan de acción específico para atención primaria y con el tiempo hemos ido comprobando cómo se ha ido y se sigue improvisando en muchos temas. Con este documento de Semergen, lo que pretendemos es poner un poco de luz y ordenar las ideas clave en los 3 niveles de gestión sanitaria. Contamos con la doctora Inmaculada Cervera Pérez, que hablará de propuestas de macrogestión en atención primaria, coordinadora del Grupo de Trabajo Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de Semergen. Contaremos también con el doctor Vicente Gasull Molinera para hablar de propuestas de mesogestión en atención primaria en época del COVID-19. Es coordinador del Grupo de Trabajo Salud Mental y es el presidente autonómico de Semergen Comunidad Valenciana. Y por último, contaremos con el doctor Rafael Micó para hablar de propuestas a nivel de microgestión en atención primaria en época de COVID y es el vicepresidente primero de la Junta Directiva de Semergen Nacional. Damos paso a la doctora Cervera, que nos hablará de macrogestión en tiempos de COVID. Bueno, pues gracias, Javier, por tu presentación y gracias a Semergen por el apoyo que da a este documento que surge de la colaboración del Grupo de Gestión Clínica y Calidad Asistencial que tiene Semergen. A todos los compañeros que han participado en meses en los que estábamos trabajando al 150% y que, bueno, pues nos surgían cuestiones que pensábamos que era interesante reflexionar para buscar una mejora en la asistencia en esta pandemia. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de la macrogestión, que quizás se nos queda a los médicos de atención primaria un poco más alejada, pero queremos hacer una reflexión, queremos elevar el zoom, porque decisiones que se toman a nivel de gobierno de la nación o de comunidades autónomas tienen un impacto directo al final en la asistencia en los pacientes concretos, ¿no? Que es lo que vemos en el día a día. Esta reflexión es una invitación a las autoridades políticas, a los gobiernos autonómicos en central, a que en esta pandemia se tenga en cuenta de alguna forma la opinión de los médicos de atención primaria. No nos queremos arrojar ese derecho, ¿no? Somos una voz más que otros compañeros tendrán también cosas que aportar. Pero desde Semergen queremos hacer esta reflexión. He escuchado la pequeña introducción. Comentar que, bueno, colaboro en programas formativos del laboratorio de MSD y soy profesora asociada de la Universidad Nacional Herrera, Universidad CEU Herrera. Bueno, ¿cómo era la atención primaria en época de COVID, ¿no? Esta era la puerta de nuestra consulta. Pacientes que entraban, que estaba la consulta tenemos a pie de calle, que llegaban de forma espontánea, con una atención 24 horas, 7 días a la semana, con una población mayor, con patología crónica y con una accesibilidad total al sistema sanitario a través de la atención primaria. Haciendo la reflexión de cómo estaba la asistencia sanitaria en la atención primaria, vemos que la población progresivamente está envejeciendo. Mayores de 65 años en 2017 teníamos 18,8, en 2018 ya estábamos en 19,2. Y pues con unas consultas, con una actividad asistencial muy intensa, muy abundante, casi más de 400 millones de actividades asistenciales teníamos atención primaria, con unos centros que estaban distribuidos por todo el territorio español, más de 3.000 centros de salud, más de 10.000 consultorios auxiliares, que nos hace que tengamos una gran permeabilidad en todo el territorio, con más de 90.000 trabajadores en atención primaria, pues con casi 30.000 médicos de atención primaria, pediatras, bueno, pues como veis, una cantidad de profesionales muy importante. Y además, con una satisfacción por parte de los pacientes muy alta. Nos consideraban como los puntos fuertes la accesibilidad, pues un trato correcto, es decir, que dábamos una respuesta adecuada a los problemas de salud, y una continuidad asistencial, que éramos capaces de tener una visión global del paciente a lo largo del tiempo. Y eso nos puntuaba que el 56,5% de la población consideraba que había recibido una asistencia buena o muy buena atención primaria. Esto es motivo de orgullo y satisfacción. Es un trabajo que se ha hecho durante muchos años y que es el fruto de la profesionalización, de la especialización, del estudio desde profesionales de atención primaria.
Pues, ¿qué ha pasado con el coronavirus? Esto nos ha golpeado a nosotros, a la sociedad, a la economía, de una forma dramática. Con unos primeros momentos de gestión errática en los que se tuvo que improvisar cómo afrontar la asistencia a pacientes que estaban graves en domicilios, sin material, sin circuitos en los centros de salud, sin protocolos claros que seguir, sin acceso a pruebas complementarias para poder hacer diagnósticos fiables. Y los trabajadores sometidos a un estrés, a un desbordamiento de la demanda asistencial, con riesgos reales de infección, sin protección suficiente. Bueno, yo aquí solo puedo decir que me sumo a la petición de muchos científicos que soliciten que se haga una auditoría independiente de cómo se ha gestionado la pandemia en este país para que aprendamos de lo que ha ocurrido, ¿no? Y que no vuelva a ocurrir. Y también con una sobrecarga en la asistencia percibida por parte de los profesionales de atención primaria importante. Más pues podríamos decir más del 70%, percibimos que tenemos una sobrecarga mayor del 50% de la actividad asistencial que vemos que hacíamos ya previamente. Sobre todo esto se ha notado durante la pandemia, pero también durante los rebrotes, porque ya hemos asumido desde atención primaria el control y el estudio de los casos y de los pacientes y de los contactos. Bueno, entonces, ¿cómo se os ocurre en este momento, con todo lo que estamos viendo, plantear los cambios, ¿no? Pues siempre decimos que con una crisis es una oportunidad de mejora. Y hemos visto en estos momentos las grietas del sistema, lo que ya percibíamos, lo que estábamos sobrellevando, porque estábamos esforzándonos de una manera ya muy importante, renunciando a tareas innatas de la medicina, como es la investigación y el estudio dentro de esta jornada laboral, haciendo al final mucho asistencial de patologías que no estaban en el abordaje. Y bueno, pues la atención primaria también sin ningún peso en órganos de decisión, ¿no? A nivel sanitario en este país. Y viendo el impacto que tiene la atención primaria en la salud de la población, por la accesibilidad, por la capacidad de resolución, ahora veremos qué poco ingresos tenemos. Cuando tenemos una crisis siempre se puede intentar hacer una reflexión para mejorar, ¿no? Y utilizar el mecanismo de doble agenda. La doble agenda es intentar gestionar la urgencia, el momento de crisis a corto plazo, pero además queriendo cambiar y transformando el sistema a largo plazo, medio y largo plazo. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, con la intención de conseguir mayor salud poblacional, mejor medicina y mejores cuidados y de una forma más económica, ¿no? Que sería el meta. Esto tenemos que hacerlo sí o sí en este país porque los ingresos por los que se financia la sanidad son ingresos públicos, tras los impuestos. La demanda de salud estamos viendo que en este momento es muy alta y hay que intentar elaborar circuitos y soluciones que aumenten en valor de salud poblacional. Pues, y no me quedará más remedio que hacer una redistribución, una reinversión. Dejar de invertir en aquellos lugares donde ahora no se está dando tanto valor en salud poblacional e intentar trasladarlos a los lugares asistenciales o estructuras que son necesarias para que se pueda afrontar tanto la urgencia vital, la urgencia de este momento de la pandemia, como el sistema sanitario. A nivel de macrogestión, desde Simergen planteamos estos 7 puntos de reflexión, ¿vale? La primera sería la inversión económica en atención primaria y únicamente hacer una reflexión. En 2017, a pesar de que tuvimos una crisis y que hubo una cierta recuperación, se invirtieron en la atención primaria 1.033 millones de euros menos que en 2009. Y aunque en 2018 se superó la inversión en sanidad que teníamos antes de la precrisis y aumentó la inversión en 3,6% en un 12% de los servicios sanitarios, en cambio, en la atención primaria disminuyó un 3,6%, teniendo solamente un 13,6% de inversión del total sanitario en la atención primaria en España, como media. Hay diferentes comunidades autónomas, pero como media. Claro, el objetivo sería alcanzar por lo menos un 20-25%, pero no alcanzar por alcanzar, sino porque creemos que la atención primaria es el nivel donde mayor salud se puede
puede beneficiar la población. Y para ello haríamos una reflexión también, ponemos una reflexión porque desde que se unificaron las gerencias hospitalarias y de atención primaria, la atención primaria ha ido perdiendo peso específico en la gestión presupuestaria, pues a raíz de ese cambio de la gestión al centro hospitalario. Consideramos que una atención primaria con una dirección propia ayudaría a que hubiese un mayor presupuesto para poder afrontar estos retos. También es necesario que se elaboren leyes para tener una financiación presupuestaria en planes de contingencia en momentos de emergencia como el que hemos tenido. ¿Para qué? Para mantener la cartera de servicios que tenemos ya establecida en el país y además poder atender demandas exigentes como la de la pandemia. Por otra parte, nos encontramos que la población sanitaria, los médicos de atención primaria, tenemos como media 49,2 años de edad, más del 25% son mayores de 60 años. Va a haber un relevo generacional necesario en los próximos años, pero tenemos una tasa de reposición, es decir, por cada médico que se jubile tenemos 0,7 residentes que lo pueden cubrir. Más del 40% antes de la crisis teníamos tipos excesivos y consultas masificadas, con lo que esto en este momento está empeorando. Ya había una necesidad de 2.200 médicos de atención primaria y 3.000 pediatras antes de la crisis del coronavirus. Ahora se exacerba porque tenemos la necesidad de proteger a compañeros que tienen riesgos por patología crónica o por edad y no pueden estar expuestos a la actividad asistencial. Nos preocupa muchísimo la inmigración sanitaria. En 2019 han crecido un 18,7% el número de médicos que han solicitado irse a trabajar al extranjero. Y debajo de todo esto existe la necesidad constante de hace mucho tiempo en que hay que adecuar las plantillas a las necesidades y características de la población y a la demanda que hay en cada momento. Y vemos que ahora la demanda asistencial en la atención primaria es ingente. A nivel de cohesión y calidad asistencial, bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta, bueno, mi impresión, es que ha habido un poquito de descoordinación, que la salud pública esté disgregada en tres ministerios, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Derechos Sociales, ha hecho que la coordinación tanto de datos como de protocolos, como unificación de criterios y dispersión de presupuesto no se haya optimizado. Creo que tenemos que plantearnos que es necesario que estos tres ministerios trabajen de una forma mucho más coordinada y más unificada. Hace falta un sistema de vigilancia epidemiológica inteligente, unificada en todas las comunidades autónomas en tiempo real y que nos dé una fotografía que nos puede servir muy útil en la atención primaria de cómo está nuestra... Estamos viendo que el método semáforo puede funcionar, ¿no? ¿Cómo está nuestra comunidad autónoma? ¿Cómo está nuestro departamento de salud? ¿Cómo está nuestra zona básica? Incluso, ¿cómo está mi cupo? ¿Cómo está nuestro cupo de pacientes? ¿Qué nivel de impacto de salud a nivel de vigilancia epidemiológica tenemos? Y eso sería una herramienta muy valiosa. Y claro, tiene que ser una cuestión que lidere el ministerio, ¿no? Comisiones de expertos que no han contado con la atención primaria. Vemos que cuando se ha hablado de comisiones de expertos, esos expertos que nadie conocía, que no están bien definidos, es que cuando hemos conocido algún nombre nos hemos dado cuenta que no había prácticamente profesionales asistenciales. Y además que no había profesionales asistenciales, es que la atención primaria estábamos en la primera línea atendiendo a todos los pacientes más leves y moderados, pues no se ha podido contar con nosotros, ¿no? El peso que tiene que tener el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud para coordinar todas las actividades relacionadas con la pandemia. Ha cogido peso a partir de julio, pero cuando empezamos a elaborar este documento, realmente no había reuniones entre los consejeros de cada comunidad autónoma, los técnicos de cada consellería, y la verdad que eso ha hecho que tuviéramos muchas veces que formarnos nosotros de forma autónoma, sin un grupo de expertos que liderara el conocimiento, que pudiera dar pautas claras a todas las comunidades autónomas. Afortunadamente esto ha ido mejorando. Luego, la gestión que hemos tenido que hacer de procesos de incapacidad temporal por riesgo, por enfermedad, por el coronavirus, la relación con las mutuas, con los servicios de prevención de riesgos laborales, con inspección, han supuesto una sobrecarga administrativa impresionante para la atención primaria. Y ahí tendremos también que intentar ver formas de poder tener una conexión, dando siempre la intimidad del paciente
información más sensible para que podamos agilizar estos pasos. Al final el 23 no hay analítica después, es decir, más tarde. Le quedan 2 minutos, doctora Cervera. Y luego, pues la relación con los sociosanitarios, que también ha sido muy importante. Y no se puede más tarde. A nivel de tecnología de información y de la comunicación, yo creo que tenemos que hacer especial hincapié en la importancia de la historia sanitaria digital, la receta electrónica y los sistemas de información. Cervera, quedan 2 minutos. Vale. Los sistemas de información, que tenemos que tener conexión entre todas las comunidades autónomas. El cuidado a la integración del profesional. Nos hemos dado cuenta que tenemos que potenciar la flexibilidad laboral, potenciar el prestigio del reconocimiento social, que la presencia de la atención primaria sea proporcional a la importancia que tiene en órganos de gobierno y de decisión. Se debe plantear un desarrollo profesional promovido por la administración y una retribución incentivada que algunas comunidades autónomas ya están haciendo, ¿no? por el servicio de la pandemia. Los riesgos laborales son muy importantes y aquí hemos tenido una exposición innecesaria a ello. Luego, en relación con la seguridad del paciente, los órganos de gobierno, los ministerios y los gobiernos locales y las comunidades tienen que hacer un esfuerzo por comunicar y educar al paciente. Oímos muchos mensajes que van dirigidos a la culpa, al miedo, pero creemos que es el momento en que se dé desde las fuerzas políticas una información científica de calidad, unos programas formativos para que el paciente se empodere de patologías crónicas y le ayude a tener mayor autonomía en la gestión de su enfermedad y que se den voz a las asociaciones de pacientes desde las televisiones y radios públicas. Las medidas no farmacológicas sabemos cuáles son y las medidas no farmacológicas para el coronavirus tenemos pendiente la introducción de la vacuna, pero desde luego en la atención primaria va a recaer la vacunación de la gripe también, del neumococo que puede también acompañarse a estas vacunas y la terapia de plasma que está todavía en fase de investigación y los productos para hacer. Las formaciones profesionales, por favor, muy importante. El peso de la número de plazas de medicina tiene que ampliar. Los números clausos de la universidad se tienen que abrir. Eso no tendrá un impacto hasta dentro de 10 años, pero es que lo vamos a necesitar. También los médicos que han acabado ya la carrera tenemos que intentar abrir el número de plazas MIR para atención primaria. Y, desde luego, la investigación en atención primaria, además de ese peso que debe tener la universidad, pues en Semergen tenemos la red Semergen, con 175 investigadores, potenciando la investigación en gente joven y acompañándoles en ese proceso. Por último, bueno, pues se ha conseguido crear una guía de actuación frente a los rebrotes que está un poco más unificada a través del Consejo Interterritorial. Ha conseguido que tengamos algunos parámetros que nos ayudan a tomar decisiones, la incidencia acumulada de 12 días, posibilidad de actuar diagnósticas, la trazabilidad, que desde luego aquí sí que hemos visto ya datos objetivos que nos ayudan a determinar cuál es el riesgo en cada zona y cuáles son las técnicas que cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder actuar en cada una de ellas. Esto se tiene que medir, esto se tiene que evaluar y tenemos que estar siempre pendientes y alertas de mejorar el control y seguimiento de la pandemia. Bueno, yo siento que me he enrollado un poco. Gracias a todos y quedo luego pendiente para vuestras preguntas. ¿Me he ajustado al tiempo? ¿También? Muchas gracias, doctora Cervera. Ahora pasaremos a hablar con el doctor Vicente Gasull en relación a las propuestas de mesogestión en atención primaria en la época de COVID. Adelante, doctor Gasull. Muchas gracias, Javi. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Semergen y a Beringer por permitirme estar aquí en esta webinar y paso a compartir mi presentación. Como veréis, es una presentación larga, no os asustéis, me va a servir solo de recordatorio porque el documento lo tenéis a vuestra disposición y nada, va a tener únicamente esa finalidad. Bueno, como nos ha dicho la doctora Cervera, Inma, bueno, con esta pandemia, a la atención primaria, ya de hecho sobrecargada, bueno, pues nos ha venido una carga todavía mayor, donde hemos tenido que detectar, diagnosticar, tratar, seguir al paciente COVID, así como también hacer muchas veces en coordinación con salud pública el seguimiento de los contactos o el estudio de contactos. Bueno, me vais a permitir una frase, no es muy
muy allá, pero a mí me gusta. En este mundo hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Yo prefiero ser de los que venden pañuelos. Y por eso esta propuesta de gestión, a nivel de mesogestión, en el cual, bueno, pues como nos ha dicho Inma, bueno, pues hay muchas medidas que vienen de arriba abajo, ministerio, consellería, direcciones, pero no debemos de olvidar que cada zona básica de salud, cada área tiene sus peculiaridades. Y para ello, lo más importante es que haya una gestión más a nivel local, una coordinación entre esa gestión de arriba abajo y una gestión en red a nivel de las zonas básicas de salud. Para eso es preciso que existan direcciones de atención primaria diferenciadas del resto de estamentos sanitarios y para que puedan funcionar, lógicamente, tienen que tener una dotación presupuestaria diferenciada, porque si no hay presupuesto, si no hay dinero, difícilmente se pueden hacer acciones. Bueno, dentro de las propuestas que realizamos, como veis, aquí hay distintos apartados a nivel de departamento o área de salud, comunicación entre niveles asistenciales, recursos estructurales, recursos materiales, etcétera. Y voy a ir haciendo un pequeño repaso por todos ellos de las propuestas que realiza este documento. Si hay algo que esta pandemia ha puesto de manifiesto es que, bueno, ha sacado a relucir todo aquello que no estaba bien, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí lo que hemos de hacer es mejorar. Y para ello, bueno, pues es importante tener en cuenta que esta situación se puede volver a repetir, por lo cual cada área o departamento debiera de tener un plan de contingencias para catástrofes o epidemias, con una gestión individualizada a cada nivel que va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, estamos viendo que tenemos una falta de profesionales, pues contratar a aquel personal de refuerzo que haga falta o reorganizarlo y reubicarlo con arreglo a su actividad o sus necesidades. Hemos visto al principio, durante meses, personal sanitario que no tenía ninguna actividad cuando podía haber ayudado en otras tareas, ¿no? Todo ello tiene un objetivo y, lógicamente, es asegurar, el objetivo nuestro es asegurar la calidad asistencial, ¿no? Para ello, bueno, pues no hay suficientes profesionales en bolsa de trabajo. Pues recientemente Consellería ha propuesto el contratar para hacer, digamos, eso que llamamos peonadas, ¿no? Acúmulos de tareas. Pero lo que no me parece lógico y creo que debiera de modificarse es que la asignación salarial a estas contraprestaciones, o sea, a estas actividades, no tienen por qué ser inferiores a las que se realizan en otros niveles de especialidad, porque al fin y al cabo nosotros, médicos de familia, somos tan especialistas y estamos haciendo una labor de barrera y de contención tan importante como la que puedan hacer otros compañeros con otras tareas, como puedan ser los internistas, los trabajadores de UCI, etcétera. A nivel del departamento o área de salud, lógicamente ha de haber una autonomía de gestión y para ello ha de haber, bueno, pues un director de zona básica de salud, el cual nuestro criterio debiera de ser nombrado atendiendo a criterios de capacidad y liderazgo o bien por un acuerdo dentro de los propios equipos de atención primaria. Y, lógicamente, ha de tener como hemos indicado, una autonomía presupuestaria, que esta autonomía presupuestaria o esta financiación, indudablemente, debe de estar controlada con arreglo a la actividad y los resultados de salud que fueran evaluables. Ello permitiría, pues, como hemos indicado, el incorporar a nuevos profesionales, permitir realizar medidas de conciliación familiar y laboral y en aquellos casos en que la gestión, bueno, pues se pueda hacer una gestión con distintos proveedores y pruebas complementarias, pudiera ser hasta incluso que hubieran unos beneficios que, lógicamente, pueden reinvertirse en el propio equipo de salud. Con respecto a los servicios de riesgos laborales, como he indicado, pienso que una situación similar a la actual puede volverse a repetir y no se puede ir por detrás de la epidemia o de la pandemia. Por desgracia, estamos en primera línea, bueno, por desgracia o por suerte,
pero no se nos reconoce como una profesión de riesgo. Y creo que ahí riesgos laborales debe de intervenir. En primer lugar, no llegando tarde a la explicación de cómo se utilizan los equipos de protección individual, las medidas de seguridad, etc. La finalidad es garantizar la seguridad del profesional sanitario. Una medida que estamos sufriendo actualmente es una sobrecarga en cuanto a la labor asistencial. Creo que aquí riesgos laborales debiera de pronunciarse en algo. Es cierto que hay servicios de salud mental que han lanzado proyectos o programas de apoyo al profesional. Bueno, creo que desde riesgos laborales se debiera de realizar esa labor de atención a la sobrecarga en el trabajo que, como todos vosotros sabéis, está dando lugar a elevados índices de burnout dentro del profesional y, sobre todo, de aquellos profesionales que están en más primera línea de contacto. Esto son una serie de medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad, que como comprenderéis me las voy a saltar. Y el siguiente punto es la coordinación y comunicación entre niveles asistenciales. Bueno, Ilma ha hablado de los comités de expertos a nivel nacional. Pues igual que hay a nivel nacional, si cada zona básica de salud o cada área de salud tiene unas peculiaridades, tendremos que formar comités departamentales de gente que sea la que sepa de las actuaciones y de la situación de cada área o de cada zona básica de salud. Por otro lado, se debe de escuchar a la atención primaria, creando comisiones, de tal manera que, si bien es importante que la información llegue de arriba abajo, aquellos objetivos, protocolos, normas que deben de llegar sin demora y a todos por igual, también es importante que haya una comunicación de abajo a arriba. Aquellas quejas que puedan haber, aquellas necesidades, etcétera, es importante que lleguen a los servicios de dirección. Por tanto, es importante una comunicación interna, fluida y bidireccional, y hasta incluso dentro del propio equipo de atención primaria. Es cierto que hay que fijar unos objetivos dentro de toda la actividad asistencial, para lo cual se deben de establecer unas rutas asistenciales con el fin de que no haya esa variabilidad entre las actuaciones, entre los distintos equipos, entre las distintas zonas básicas de salud y entre las distintas áreas. Pero estas rutas asistenciales deben de adaptarse a cada zona y a cada área en concreto. Por otro lado, en esta pandemia, indudablemente, salud pública debe de jugar un papel primordial. Y es importante que tengamos, a nivel de atención primaria, una información de primera mano, no información que nos llega tarde y porque el hecho de que nos llegue pronto nos va a poder permitir tomar aquellas medidas más importantes y, sobre todo, en aquellas zonas de población en las cuales exista una mayor vulnerabilidad. En cuanto a los recursos estructurales, bueno, yo creo que aquí poco os voy a poder indicar. A nivel de los centros de salud, pues lógicamente habrá que determinar los aforos para saber la cantidad de gente que puede entrar en el centro de salud. Habrá que tomar medidas para mantener la distancia social, una ventilación adecuada, etcétera. Igual que en el centro de salud, bueno, pues a nivel de los consultorios locales y rurales. Pero aquí, lógicamente, es más complicado. ¿Por qué? Pues porque la estructura del centro de salud local o rural probablemente no va a tener ni las condiciones de un centro grande, ni en aireación, ni en recursos humanos. Y aquí va a ser muy importante la labor del médico, el liderazgo del médico y la labor de comunicación y de cooperación con las autoridades locales, con el fin de intentar buscar aquellas medidas para evitar, bueno, pues las masificaciones, las colas, etcétera. Es decir, en definitiva, que se mantenga la distancia social para la atención en ese centro de salud. En cuanto a las salas de espera, más de lo mismo. Es importante, pues, que para la entrada al centro de salud se haga un triaje para detectar aquel paciente posible COVID del que no es COVID, que es un paciente con una patología crónica normal que nos llega.
Es importante que exista carteles informativos, que exista los geles hidroalcohólicos para desinfección de manos, la indicación del uso de mascarillas y todo lo mismo que antes, el mantenimiento de la distancia de seguridad, etcétera. Así como también, bueno, pues en asientos y bancos, anular aquellos para que se mantengan las distancias de seguridad. 3/4 de lo mismo en las zonas comunes, en aquellos centros de salud en los que exista. Y en cuanto a consultas médicas y de enfermería, bueno, pues dotarlas con aquel material de protección imprescindible. No es tolerable que vuelva a suceder lo que sucedió en los meses de marzo y abril. Sería ideal que pudieran haber mamparas de metacrilato. Yo a nivel de mi centro de salud hay algunos compañeros que las tienen, son porque las han comprado y creo que sería obligación de Consellería pues el intentar que pudiéramos tenerlas. Y aparte de todo lo que ya he dicho que es común al centro de salud, a las salas de espera, etcétera, es importante el que diariamente se desinfecten mesas, sillas, ordenadores. Esto, como posteriormente diré, va a traer como consecuencia que habrá que reforzar los sistemas de limpieza y los contratos de limpieza en los centros de salud. 2 minutos, doctor Basul. Es importante también, bueno, pues sobre todo en salas de curas y extracciones, tomar sobre todo muchas más medidas de control. La consulta de respiratorio, que os voy a contar, pues protección individual de cada paciente, de cada profesional sanitario fundamental, la existencia de material, o sea, de cubos para de recoger restos biológicos y todo el material desechable. Y, bueno, pues dentro de esto, un aspecto que he destacado aquí es el evitar compartir espacios de descanso nocturnos comunes. Bueno, pues según parece ser, ha habido un hospital donde ha habido bastante personal de un equipo, de un servicio que parece ser que el punto de contagio ha sido en esa zona de nocturno de descanso. En cuanto a los materiales, bueno, pues habrá que hacer una gestión de los residuos. Como sabéis, son residuos de índole biológica, por lo tanto no se pueden desechar en cualquier sitio y habrá de haber un plan de recogida de esos desechos. Y en cuanto a la lencería y ropa de trabajo, hay que prohibir expresamente que los trabajadores se lleven la ropa de trabajo a su domicilio para su lavado y descontaminación. Es importante disponer de recursos diagnósticos, fundamentalmente PCR y pruebas rápidas de detección de antígenos, así como todo el material necesario para realizar una exploración adecuada del paciente. Y aquí un punto que es importante nuevas tecnologías. Actualmente no hacemos telemedicina, hacemos telefonomedicina. Y después de 9 meses o de 6, 8 meses, creo que se debiera de haber tomado ya alguna medida en el sentido de dotar de plataformas para poder pasar a realizar esta telemedicina que va a mejorar la asistencia con los pacientes sin necesidad de que estén presentes. Cuanto a la organización del equipo de atención primaria, lógicamente, pues habrá unos mecanismos o unos circuitos de entrada, separando a la gente en un circuito para respiratorio y otro circuito para atención a pacientes COVID. Es importante en este sentido la cohesión de los equipos de atención primaria y yo aquí propongo, o se propone en el texto y yo propongo, es importante retomar las reuniones de equipo. ¿Por qué? Porque va a permitir transmisión de información, pero al mismo tiempo va a permitir transmisión de información del estado anímico y del estado de salud de cada uno de los profesionales del equipo de atención primaria, lo cual es importante y puede servir de una vía de desahogo para esa sobrecarga que comentaba anteriormente. La organización, lógicamente, va a ser distinta según se esté en un estado de alarma o en un estado no exista esta alarma. Y, lógicamente, bueno, pues actualmente estamos haciendo una cita preferentemente telefónica y a partir de aquí hacemos el control de la asistencia presencial. El circuito de respiratorio es fundamental tener de pruebas diagnósticas para establecer el diagnóstico lo más precozmente posible y es importante si se pudiera realizar todas las pruebas y la asistencia sanitaria en un solo acto médico.
El rastreo de casos y contactos, pues esto se habrá de realizar en coordinación con Salud Pública. Y otro aspecto importante va a ser la formación e investigación de los profesionales. Sinceramente, creo que con toda la avalancha de información y de estudios que están surgiendo, 42 horas anuales de formación, eso considero que es totalmente insuficiente y sería un aspecto a renovar o a intentar renovar. Por otro lado, es importante alianzas, bueno, a nivel comunitario, con la farmacia comunitaria. Sería importante aquí una atención donde pudiéramos compartir algunos aspectos de la historia clínica electrónica. Sabéis que uno de los motivos más importantes de demanda asistencial es el no me sale. Y sería interesante que desde la farmacia comunitaria, cuando has hecho una prescripción crónica, pudiera solucionarse ese problema que nos va a reducir la demanda asistencial. Por último, la incentivación a profesionales. Bueno, aquí retribuciones económicas, cada uno después creo que podremos hablar, así como también la formación e investigación al profesional. Y eso es todo lo que os quería contar. Creo que lo más interesante será después si hay un debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gasull. Y por último, para abordar el tema de la microgestión en atención primaria en la época de COVID, contamos con el doctor Rafael Micó Pérez. Adelante, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Javier, Vicente, Inma, gracias a Semergen por la oportunidad que nos brinda de estar aquí esta tarde explicando nuestras propuestas, ¿no?, de mejora. Gracias a Beringer por el patrocinio no condicionado. Y bueno, sí que un breve recuerdo a todos esos compañeros que no están con nosotros. Simplemente decir que la mayoría de los médicos fallecidos casualmente son médicos de primaria, ¿no? O sea que eso nos llena de orgullo, pero también de tristeza, porque somos los invisibles y bueno, parece que no se nos vea, ¿no? Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación. Intentaré ser breve para poder hablar luego de otra serie de cosas. Y a ver cómo la adelantamos. Correcto. Bueno, pues nada, simplemente trabajo en una población rural, soy miembro de los grupos de trabajo de gestión y de cronicidad, mis conflictos de intereses, y voy a hacer una sucinta, una breve reflexión sobre lo que es la microgestión, o sea, para luego meternos en el documento y hacer de manera muy, muy breve también las propuestas que tenemos en cada una de las líneas establecidas. Recordar que la microgestión es simplemente la gestión nuestra de todos los días, la gestión clínica. O sea, decir que prácticamente 3 de 4 euros o 3 de 4 recursos sanitarios somos los clínicos los encargados de decir dónde va, y todo eso en una tarea de incertidumbre diaria. Decir que bueno, que nuestro trabajo diario está centrado en nuestro paciente, que es nuestra razón de ser, que actualmente, pues bueno, con todos los cambios demográficos, la atención primaria, que hace 30 años surgió con unas ideas, se ha ido reestructurando y se le ha ido desincentivando, como nos han explicado los compañeros, tanto Inma como Vicente, porque nos han ido quitando recursos económicos, cuando curiosamente la demografía orientaba a que el paciente vive más. Algo estaremos haciendo, porque si la atención primaria llega a todos los sitios, pues algo tendremos que ver, ¿no? Porque la gestión de ese paciente crónico complejo cada vez es más intensa, ¿no? Y bueno, ya ahora da la casualidad que ha llegado una situación aguda, que todos nos tenemos que acoplar, pero que ya está dejando cronicidad, ¿no? Ya nos está dejando a ese paciente COVID
que sale de alta y que viene a consulta con sus neumonías, con sus problemas musculares, con sus cefaleas. Es decir, tenemos un nuevo crónico dentro de nuestro grupo de crónicos y bueno, lo que está claro es que la gestión de esa cronicidad se lleva a la atención primaria y pensamos que, bueno, que el cambio lo tenemos que liderar nosotros, sí o sí, porque es así, es sencillo. En nuestro reloj de actuaciones que hacemos todos los días, pues va desde la parte de educativa, la parte de la prevención, la proactividad con nuestros pacientes, el diagnóstico de las patologías, ordenar y entender esa cronicidad, esas comorbilidades que el paciente no es que tenga diabetes, no, es que tiene cuatro patologías más y tiene un nombre, es decir, eso lleva a una complejidad, ¿no? Llevamos el uso racional del medicamento, con toda la cuestión de esas hojas interminables de tratamiento y bueno, que tenemos que estar comprobando. Resolvemos el 90% de los problemas. Aparte, llevamos el registro de las ITs, de las bajas. Hacemos formación e investigación, aunque la empresa solo nos facilite 40 horas, eso el paciente lo debería de saber, porque el resto de horas está fuera del trabajo, así que bienvenidas otras profesiones que hagan exactamente lo mismo y más este año que fijaos que la formación que hemos hecho intensísima no ha sido en horario laboral porque no ha habido actividad presencial, con lo cual algunas críticas deberían acallar con todos aquellos que quieren, sobre todo a los médicos, ¿no? Luego se nos ha añadido la tarea de la COVID, de rastreador, que bueno, que en ocasiones puede venir bien, pero sobrepasado de rastreadores dejamos el resto del horario o de nuestra actividad por hacer, ¿no? Lo que es todo el tema de la gestión, la resolución de los problemas, esa estratificación. O sea que tenemos un conjunto de actividades bien para estar enumerando y para estar simplemente recordarlo, ¿no? Entonces sí que nos queremos basar en unas premisas donde la primera es ese seguimiento del paciente, la continuidad asistencial, donde la crisis es la oportunidad con la adaptación a las nuevas tecnologías, donde el paciente es fundamental trabajar el autocuidado con él, el paciente activo, donde pensamos que la comunicación nos falta llegar al paciente que sepa qué estamos haciendo, porque ve que cuando estamos en un brote, no sé, como me puede pasar a mí esta semana, pues a veces no puedes dar respuesta a todo de una manera con esa inmediatez que quisiera el paciente, nos falta esa comunicación y siempre sin perder la calidad y evitando la hospitalización innecesaria, ¿no? Lo que nosotros llamamos prevención. Pues bueno, el documento la parte de gestión clínica lo hemos estructurado en 5 líneas, la atención a demanda y a crónicos, la parte de consultas administrativas, la consulta a ese paciente COVID, la atención domiciliaria y el seguimiento de las residencias. En la parte de microgestión hemos citado estos apartados. En la primera línea de atención a demandas y crónicos, muy concretos, autonomía de agenda básica. Pensamos que una presencial de 4 pacientes hora es fundamental y casi nos podemos cargar el teléfono que decía el doctor Gasul. Porque si ponemos 4 por hora, todos firmamos y acabamos la agenda. Es que no queremos teléfono. O sea, con eso se acabaría, ¿no? Es decir, tenemos una agenda dirigida y bueno, solicitamos franjas escalonadas y solicitamos tiempo para domicilios, o sea, un tiempo estructurado, porque somos medicina familiar y comunitaria, con lo cual, no podemos perder nuestra parte comunitaria, que es la que, digamos, el plus que nos diferencia de nuestros compañeros hospitalarios. Con el tema de las nuevas tecnologías, obviamente no podemos estar con el teléfono clásico cuando el paciente te está llamando a tu smartphone y haces otro tipo de llamadas, de registros, de contestaciones, ágiles en comunicación, que no. Yo creo que
no ha habido ninguna adaptación por parte de las empresas. El tema de seguridad también es clave, es decir, tenemos que garantizar, nuestro paciente tiene miedo a venir, con lo cual hay que darle seguridad. Hay que darle seguridad o a través de la agenda o a través de que vea que hay un refuerzo de limpieza, que se asegure que el que acaba de salir pues ha habido pues, una descontaminación, que hay una ventilación adecuada en la consulta. Bueno, eso es lógico, ¿no? Y nuestros pacientes tienen miedo en ocasiones de venir y le tienes tú que explicar, pues venga a las 10:30, no se preocupe. Es decir, esto es importante garantizarlo. Y luego el espacio de formación e investigación, que insisto, 40 horas al año, no sé, habría que explicarlo bien a los pacientes qué es la parte laboral que tenemos con esas 40 horas al año para aprender, no sé, con todo nuestro abanico y nuestro mapa de competencias, igual nos da para coger el teléfono, para aprender eso. Sí que solicitamos también unos sistemas de gestión que nos permitan ver qué estamos haciendo, que le podemos dar al ordenador con una tecla y obtener pues cuántos pacientes diabéticos tengo con glicada por debajo de 7 y vacunados de COVID, ¿no? Es decir, eso es lo que solicitamos, la información que le pongamos al ordenador, que nosotros podamos obtenerla para revertir en el bien de nuestros pacientes y, bueno, y cierta proactividad. En ocasiones falta proactividad, que esto también es otra de las propuestas que ponemos. Eso es la línea 1. La línea 2 de las consultas administrativas, pues palabra mágica, decir, esto es reducir a la mínima expresión. Es decir, al final, el médico de familia es el cajón desastre. No sé, parecemos la fibromialgia, ¿no? Que como no sabes dónde poner, ¡pum!, le pones ahí toda nada, al médico de familia, al centro de salud, al médico de familia. Pues bueno, esto hay que reducirlo. Ya había documentos y propuestas en AP21, en diferentes documentos trabajados con la administración autonómica y central, donde esto lo habíamos dejado claro. Es decir, ya está bien de informes médicos unilaterales, de certificados para cualquier cosa, de que he perdido la receta, de que hágame una complementaria. Eso no puede ser. A ver, si estamos haciendo un tratamiento crónico para un año, pues ya al final del año ya veré si usted ha cumplido o no ha cumplido, pero no puede estar viniendo 4 veces por cada fármaco. Aparte eso no tiene ningún sentido. O el tema de las mutualidades, que seguimos sin entenderlo, como no hay ciertas unificaciones y eso que se ha mejorado en algunas cuestiones. El tema de las ITs sigue todavía condicionado a ciertas cuestiones técnicas que yo creo, pensamos que se pueden mejorar. Con lo cual, el tema de las consultas administrativas, objetivo, reducir a la mínima expresión. En cuanto a la consulta del paciente COVID, pues pedimos recursos y eficiencia. Si nosotros estamos haciendo COVID, eso te mata la consulta. Y al final hay cosas que no hace falta que tengas a un médico haciendo de rastreador. Es una auténtica aberración y una falta de eficiencia. O sea, eso en cualquier empresa, pues se buscaría a una persona adecuada para hacer el rastreo, para llamar y ordenar en agenda. No tiene ningún sentido que los médicos estén haciendo funciones y el enfermero esté haciendo funciones, pues que las pueda hacer otra persona de una manera igual de eficiente, ¿no? Con ese paciente, pues bueno, necesitamos sabéis que los protocolos van cambiando pues cada 2x3, con lo cual hay que estar constantemente en formación. Sabéis que tenemos casos domiciliarios, sabéis que tenemos condiciones para los cuidadores, sabéis que tenemos que explicar el manejo de residuos en el paciente que está en cuarentena. Pues, o sea que esto pedimos recursos y eficiencia, como en cualquier empresa. En cuanto a la atención domiciliaria, pues obviamente si es nuestro plus y es nuestro mayor reconocimiento de especialidad, pues necesitamos tiempo en la agenda para esto. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo, nuestros pacientes crónicos quizás sean más frágiles, los frágiles sean más frágiles que antes de la pandemia y hay que acudir a los domicilios garantizándoles la seguridad y hay que vestirse, desvestirse de una manera pues, básica y esto se queda ya establecido.
¿no? Con lo cual, si tenemos que garantizar la seguridad del paciente, esto no se puede evitar. Y es necesario hacerlo de una manera correcta y tener un tiempo para poder hacerlo. Luego, con la última línea, que es seguimiento de residencias, pues simplemente decir que como país hemos suspendido totalmente. Como, bueno, cada uno verá en su zona básica, es sencillo de valorar qué ha sucedido, porque no tenemos ninguna coordinación sociosanitaria y, bueno, está bien que atención primaria nos encarguemos por supuesto. Simplemente queremos que, bueno, ¿dónde lo hacen bien? ¿Los países nórdicos? Pues miremos la inversión que hay en atención primaria, cómo se coordinan, cómo trabajamos en equipos multidisciplinares. O sea, que tampoco es complejo saber dónde se hace bien y qué es lo que hace falta. O sea, que nosotros encantados de seguir con nuestro trabajo, pero necesitamos la inversión y la coordinación adecuada. Y bueno, simplemente volver a recordar que el paciente es nuestra razón de ser, que por favor no perdamos la esencia de nuestra atención primaria, que si no tenemos el seguimiento de nuestro paciente y la continuidad, pues pierde el sentido de la primaria y podemos estar en un teléfono atendiendo llamadas, arreglando recetas, pero para eso no hace falta al final un médico. Y para eso no creo que llevemos toda una vida de formación y de lucha para mejorar la salud de nuestros pacientes. Y en principio os dejo aquí, ya no os cuento nada más. Muchas gracias, Rafa, por ceñirte al tiempo. La verdad es que nos están entrando bastantes preguntas. Digo, vamos a empezar porque no sé si nos dará tiempo a contestar todas. Una de ellas, que va dirigida para cualquiera de los tres, es ¿cómo creen que podemos y debemos actuar los profesionales sanitarios de atención primaria para instar a la Administración a invertir más recursos en atención primaria? ¿Quién quiere responderla? Inma, el micro. El micro. Sí, perdón. Ahora, es que no había apretado bien. Que yo creo que tenemos instrumentos que nos pueden ayudar, como son las sociedades científicas, ¿no? Semergen. Yo creo que es importante que se oiga la voz de los médicos de atención primaria a través de nuestros representantes, de nuestros presidentes, y favorecer este diálogo, esta comunicación con los poderes públicos. Este documento puede ser una oportunidad, ¿no? Que se presenten diferentes comunidades autónomas a nivel local, para que los gobiernos de cada comunidad autónoma hagan una reflexión, se cree un debate, se analice el peso de la atención primaria, del impacto en salud que tiene una atención primaria bien armada, bien formada, y creo que es la forma, ¿no? El diálogo y el peso en órganos de decisión, que es justo lo que no estamos teniendo ahora y es lo que estamos reclamando. ¿Alguien más quiere aportar algo? Doctor Gasull o doctor Micó. Es difícil, ¿no, Vicente? Bueno, yo... Estás ahí como representante a nivel autonómico yo sinceramente... Rafael a nivel nacional. Soy muy escéptico porque pienso que más de lo que estamos haciendo y no se nos reconoce, es difícil que hagamos. Vicente, €1 al día nos han dado, ¿no? ¿Perdón? €1 al día nos han dado como gratificación. Bueno, yo no sé si me la han dado. ¿Para el café? Si me la han dado, les daré las gracias. Bueno, lo han propuesto, no sé. No, pero yo respondiendo a la pregunta, yo creo que nuestro camino está, como decía Rafa, informando a la gente. Hay que informarle de la situación en la que estamos. Muchas veces no se lo creen, ¿eh? Pero claro, es que esas salidas en los medios de comunicación, vamos a contratar 900 profesionales. ¿Pero de dónde si no hay? Si no hay profesionales, ¿no? Entonces,
vamos a ver, el tratamiento para la hepatitis C, ¿cuándo se consiguió? Cuando hubo una fuerza de la población. Los profesionales la pedíamos el tratamiento y se nos hizo caso. No. Yo por eso digo que yo llevo muchas reuniones con Consellería y son todo reuniones, reuniones, reuniones y después lo que estamos diciendo, la gestión de las agendas. Sí, sí, vosotros os vais a gestionar vuestra agenda, pero tenéis que ver a todos los que vengan al centro de salud. ¿Y eso qué clase de gestión es? Que me lo expliquen. ¿No? Y no pretendo ser derrotista, pero es que yo no sé lo que sucede porque, vamos a ver, hemos tenido a compañeros que han estado en atención primaria en puestos directivos en Consellería y con todos mis respetos creo que no han hecho nada. ¿Qué opinas, Rafa? Pues nada, yo La creo palabra, que Vicente. sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Yo creo que la reflexión del documento, cualquiera que se precie que esté trabajando en la consulta al día a día lo ve en su nivel, sea la coordinación, sea la parte directiva, sea la parte de clínica de a pie, y lo que está claro es que nada, si la atención primaria solo les llena la boca y no hay realidades, nosotros seguiremos ahí, pero bueno, parece que se quiere otro sistema porque si no esto no tendría explicación. Entonces, como bien ha apuntado Vicente, hay que ir de la mano del paciente porque es nuestra razón de ser y porque al final es lo que a nosotros nos mueve, y yo creo que si vamos con el paciente y comunicamos lo que estamos haciendo, que a veces no lo hacemos bien, no nos expresamos bien, no saben exactamente, pues a lo mejor en rural tengo más facilidad que en un urbano. Bueno, pues esa sería un poco la clave, porque la otra clave, la parte de la administración política, pues es un elefante que ahora mismo es muy complejo, ¿no? Para ceñirnos un poco al tiempo del webinar, me gustaría daros a cada uno un minuto para que respondáis a esta pregunta que creo que aglutina bastantes temas de los tocados. La pregunta es, ¿qué debería cambiar para poder llevar a la práctica todos estos retos que estamos proponiendo? Empezamos por la doctora Cervera. ¿Qué debe cambiar en la organización? ¿Qué debería cambiar para poder, todos los retos que estamos pidiendo de cara a la administración? ¿Cuál sería el primer paso para poder empezar con este cambio? Claro, es que son muchos puntos, ¿no? Yo creo que es muy importante la transparencia y la comunicación en todos los ámbitos. Habéis dicho que nosotros con el paciente, pero también de las administraciones públicas con la población. Creo que si exigimos y pedimos que haya transparencia, que haya verdad, que se informe a la población de cómo se hacen las cosas, evitaríamos conflictos en los centros de salud, de tensiones que están sufriendo compañeros, de agresiones porque da la impresión de que estamos cerrados porque queremos protegernos, y eso no se está transmitiendo bien. Desde ese simple mensaje tan sencillo que es explicar por qué se está funcionando ahora así en un momento de pandemia, hasta cualquier dato epidemiológico que estamos manejando. Yo creo que la transparencia y la verdad tienen que ser las piedras angulares donde construir. Y desgraciadamente me parece que la verdad y la transparencia no son los ejes sobre los que estamos gestionando la crisis en este momento. Gracias, Inma. Doctor Gasullo. Vamos a ver, yo lo que ha dicho Inma lo veo importante, pero yo creo que para conseguir cambios hay que comenzar porque haya una dirección de atención primaria independiente del hospital, con unos recursos financieros que sean destinados para la atención primaria. Y después, indudablemente, una autogestión a nivel de cada zona básica de salud y, si puede ser, a nivel de cada profesional. Que se pidan responsabilidades, que se pidan resultados, pero una autogestión. Muchas gracias. Rafa, para acabar. Bueno, yo completaría a lo mejor con tres ideas añadiendo lo que ha dicho Inma y Vicente, obviamente. El tema de la inversión está clarísima, que hay que reorientar la inversión. El tema del protagonismo de los pacientes ya lo hemos mencionado, y luego no puede haber más jefes que envíos. Eso es inviable
en cualquier organización. Con lo cual, yo creo que hay que tecnificar y simplificar. Tecnificar y simplificar. Aparte de que si nos creemos la atención primaria, no tiene sentido que la mayoría de nuestros gobernantes no la utilicen, porque habría que preguntarles, a lo mejor una iniciativa es ¿cómo se llama tu médico? O ¿cómo se llama tu enfermera? ¿No? Si utilizan, porque si no utilizan la atención primaria, ¿cómo nos van a organizar? O sea, que me iría a la parte de la tecnificación, que es lo que se ha visto en esta crisis, que lo que hace falta son grupos de expertos, pero que existan. Y entonces eso la población lo ha percibido, nosotros obviamente hasta nos parece insultante en algunas ocasiones y simplemente esto es sentido común. Es que la tendencia política organizativa del resto de países de nuestro entorno, que es donde vivimos, es eso, gente técnica en los sitios adecuados y bueno, ir reduciendo la carga política y el volumen de gente. Necesitamos más gente trabajando y estando con la salud de los pacientes. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Creo que hemos clavado el tiempo. Gracias también a Behringer por patrocinar este evento. Y una vez más, gracias a Semergen por darnos voz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Chao.